damos gracias a Nahual Toj por darnos un humano, un hermano que supo compartir con todos. Invoquemos a Nahual Toj. Junto, Kepto, Oshipto, Kijapto, Hopto, Wakipto, Wakupto, Washakipto, Belejepto, Lajusto, Julajusto, Kapalajusto. Salil, bueno, se acaba el tiempo, gracias por estar aquí en México en el programa. Cuénteme más de la reunión con Enrique Peña Nieto y con parte de su gabinete. ¿Qué tipo de frases le dijo? ¿Qué tipo de compromisos asumió el presidente de México? ¿Qué impresión le causó? Fue una larga reunión, muy abierta en cuanto al debate, a la plática. El principal mensaje que le dimos fue que si el gobierno mexicano está o no comprometido con los derechos humanos, y si sí está, como dicen, a través de varios documentos, entonces el presidente tiene que decir en público esto de una manera más visible, más vocal. Y puedo asegurarle que en la última reunión fue muy apasionado hablando de los derechos humanos sin titubeos. Dijo que está respetando la Constitución y la promoción de derechos humanos para todos en el territorio mexicano y que van a hablar sobre esto en el escenario internacional. Esto, le dije, nos tranquiliza mucho, pero lo tiene que hacer más público. Por supuesto, la declaración de apoyo a los derechos humanos se debe traducir en acciones concretas sobre cómo exactamente las personas que están causando estas desapariciones van a ser llevadas ante la ley, cómo se van a respetar los derechos humanos de los migrantes, y los periodistas y los defensores se van a sentir protegidos, seguros en este país. Entonces está muy bien el compromiso público, pero necesitamos un plan de acción. Y dijo algo muy interesante, y dijo sobre estos asuntos que le preocupan tanto a Amnistía Internacional, ¿por qué no nos dicen qué marcas tenemos que cumplir para que ustedes digan que le hacemos cumplido? Le dije, es excelente. Algunos de ellos están nada más en el memorándum. Vamos a tener otra reunión con el secretario de Gobernación cuando terminemos nuestra visita. Tenemos una reunión con el canciller, con el secretario de Gobernación y el procurador. Vamos a aceptar su oferta, le vamos a poner ciertas metas que cumplir y las vamos a medir, y sobre todo el pueblo de México que las mida. Creo que Amnistía Internacional es un movimiento de la gente. Tenemos más de 3 millones de personas en el mundo y habrá más y más mexicanos que sean miembros de Amnistía Internacional. Hay un capítulo nacional de Amnistía Internacional en México. Es importante que, y se lo dije al presidente, que es importante que entienda él, que Amnistía Internacional no acepta dinero de los gobiernos ni de las empresas para ninguna de nuestras campañas o investigaciones. No estamos a favor de nadie, estamos a favor de los derechos humanos. Cuando se trata de mexicanos en Estados Unidos, el tema de la ejecución de la pena de muerte en Texas, por ejemplo, Amnistía Internacional es una campaña en contra del gobierno de los Estados Unidos por las violaciones de derechos humanos en contra de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Tenemos el mismo enfoque. Se lo dijimos al presidente, así como ustedes son responsables, así pensamos que el gobierno de Estados Unidos es responsable frente al derecho de los mexicanos. Y él nos dio su compromiso muy firme, un compromiso de ser abierto, de estar dispuesto a aceptar las críticas, de hacerse responsable, pero nosotros no creemos en los compromisos y las palabras, sino en las acciones. Es lo que sucede, pero aquí tenemos salir a un gobierno que le dice a Amnistía Internacional, ¿qué tenemos que hacer? Les está diciendo que le digan qué debe hacer como gobierno México para resolver este divorcio, esta contradicción de sus grandes leyes y una realidad lacerante en materia de derechos humanos, una crisis, como usted dice. Y que ustedes se comprometen a decirle al gobierno mexicano qué tipo de acciones específicas realizar.
No entramos con expectativas a estas reuniones, uno nunca sabe lo que va a decir el gobierno. Yo, mi obligación es reunirme con los jefes de estados, los presidentes de distintos países del mundo, y siempre decimos en calidad de Amnistía Internacional, las palabras son fantásticas, el compromiso es estupendo, pero a fin de cuentas acción. La realidad de este país es cuando se trata de indígenas, de personas que viven, que son marginados. Este es un país que tiene enormes desigualdades para las personas que no tienen voz, las mujeres, los indígenas. Hay una falta de confianza, la gente no confía en el gobierno, la gente no piensa que estas palabras signifiquen algo. Eso fue esto lo que le dije al presidente, las palabras son estupendas, necesitamos más hablar sobre los derechos humanos, pero traducir todo esto en acciones concretas sobre los derechos humanos, porque si no la gente va a estar cada vez más desilusionada. Tiene un programa de reformas económicas, políticas, estructurales. ¿Y esto qué quiere decir para los derechos humanos? Hay una reunión muy pronto con los jefes de Estados Unidos, jefes de Estado de Estados Unidos y Canadá y de otros países. Les encanta hablar acerca de los avances en economía y de la seguridad. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para muchas personas en términos de derechos humanos? Los mexicanos se merecen un sistema de seguridad nacional que proteja los derechos humanos de las personas. México se merece un sistema que termine con la impunidad, con la tortura. Es lo que merece la gente de este país y eso es lo que tienen que buscar los mexicanos en el escenario internacional. Usted le presentó este documento al presidente mexicano y ha dicho usted con todas sus letras que México vive una crisis en materia de derechos humanos. ¿Compartió el presidente mexicano ese diagnóstico suyo? ¿Aceptó que México vive una crisis de derechos humanos el día de hoy en Los Pinos? Yo no quiero exagerar, no quiero que parezca sensacional decir una crisis. Puedo decirle que habiéndome reunido con los migrantes, con las familias de los desaparecidos, con los defensores, con los periodistas, para ellos es una crisis. Tenemos que reconocerlo. No que todo suene como perfecto, no hay problema. Yo creo que el presidente estuvo muy abierto. Dijo que están haciendo muchos esfuerzos, pero reconocen que hay retos y van a hacer lo posible para resolverlos. Yo no creo que no sepan qué hay que hacer. Yo sé que saben, son inteligentes, saben lo que tienen que hacer. La pregunta es si el presidente está comprometido políticamente a traducir esas palabras en acción, y vamos a observar eso. Vamos a observar eso, Salil Shetty, y nosotros seguiremos muy de cerca lo que responda México formalmente en cualquier momento, y por lo pronto le agradezco a Salil que haya estado en este programa, que haya hecho un alto en el camino para conversar con este programa. Quiero decir una cosa al final. La situación de los crisis de los derechos humanos está más allá de México, también en Centroamérica, y son asuntos muy relacionados, la manera como los Estados Unidos está ocupándose de los migrantes, y México y Centroamérica. Es por esta razón que vamos a establecer una oficina regional en la Ciudad de México para abarcar el Caribe, Centroamérica y México. Esto va a empezar en octubre de este año para que los gobiernos rindan cuenta sobre los compromisos en derechos humanos en el plano internacional. En el tema de los migrantes, esta visita de Salil Shetty coincide en la misma semana en que se realizará una cumbre de México, Canadá y Estados Unidos. Estará Barack Obama en México esta semana. Un breve mensaje sobre el tema de los derechos humanos de los migrantes, dado que es un asunto regional, es un tema sin fronteras. Creo que México siempre se ha visto como un país que da la bienvenida. Es un destino para personas que sufren por violaciones de derechos humanos. Entonces llama muchísimo la atención que la gente que entra, que sufre por pobreza y persecución, al entrar a este país, se enfrente a este nivel de abuso y de maltrato. Sí, hay que tener una solución regional. Hablé con el gobernador de Coahuila, ellos hablan con el gobierno de Honduras. Se necesita una solución. La responsabilidad del Estado mexicano de proteger los derechos de los migrantes no se puede absorber. Salil, gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por estar en el programa y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y le esperamos mañana.